Justo el día en el que se cumple un año de la invasión de Rusia sobre Ucrania, China, aliado de Rusia, presenta su plan de paz para la guerra. Un plan con 12 puntos para poner fin a la guerra que parece tener pocas posibilidades de ganar el apoyo de Occidente. El documento lo ha emitido hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Lo que pide es el fin de las hostilidades, la protección de las plantas nucleares, la reanudación de las conversaciones de paz y la eliminación de las sanciones unilaterales, algo que Estados Unidos no está dispuesto a ceder. Hoy, hace un año, amanecíamos con la triste noticia de que los primeros misiles rusos habían caído en Ucrania. Así, el 24 de febrero de 2022 comenzaba la invasión de Rusia sobre Ucrania. Una invasión que muchos expertos coinciden en que esperaban que durara poquito. Pero ahora nos adentramos ya en el segundo año de esta guerra. Una guerra que en la práctica solo se libra entre dos países, pero que realmente ha puesto al mundo entero en conflicto. Una guerra que ha unido a Occidente a la hora de suministrar armas a Ucrania para que esta contienda se contenga exclusivamente en el territorio ucraniano y que no se extienda por Europa. Una guerra que del otro bando ha unido todavía más a Rusia con sus aliados orientales como China e India. Enseguida les contamos y rememoramos lo ocurrido en este último año. El Bundesbank quiere matizar a Lagarde y dejar claro que el Banco Central Europeo va con todo contra la inflación. Tanto es así que Joachim Nagel, el presidente del Banco Central de Alemania, ha usado una referencia religiosa. Nagel ha dicho que frenar la restricción monetaria demasiado pronto podría ser un pecado capital. Además, Nagel ha lanzado un aviso a navegantes. Dice que ya puede el mercado esperar una subida de tipos robusta en marzo. La cuestión es que recuerden que Lagarde ya dijo incluso la magnitud de esa subida, 50 puntos básicos. ¿Por qué Nagel no utiliza directamente ese número? ¿Es porque a lo mejor el Banco Central Europeo se está planteando subir los tipos más o menos en la reunión de marzo? Vamos a averiguarlo enseguida. Comienza ya el informativo. Eso es lo que se nos da muy... Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Negocios Televisión en el día en el que se cumple ya un año de la invasión de Rusia a Ucrania y precisamente un año después de que los primeros misiles entraran en Ucrania, China ha presentado el plan de paz para la guerra, un plan con 12 puntos para poner fin a la guerra que parece tener pocas posibilidades de ganar el apoyo por lo menos de Occidente. El documento lo ha emitido hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores chino y lo que pide es el fin de las hostilidades, la protección de las plantas nucleares, la reanudación de las conversaciones de paz y la eliminación de las sanciones unilaterales, una disposición que Estados Unidos ha rechazado constantemente. El documento dice lo siguiente: todas las partes deben apoyar a Rusia y a Ucrania para que trabajen en la misma dirección y que reanuden el diálogo directo lo más rápido posible para reducir gradualmente la situación. En última instancia, China pide también alcanzar un alto al fuego integral. El plan enumera muchas de las posiciones de política exterior de China en el trato con Estados Unidos en temas como Taiwán. Pero además, y más importante, ha evitado la cuestión de los territorios que Rusia ha incautado en el este de Ucrania. Enseguida le preguntaremos a los expertos qué implica este plan de paz y qué implica que Occidente no esté por la labor de seguirlo. Estados Unidos ya ha reaccionado a la propuesta de paz de China y, como no le gusta nada. El asesor de seguridad de Biden, Jake Sullivan, ha dicho en declaraciones a la CNN que la propuesta debería haber terminado en el primer punto, el que determina que hay que respetar la soberanía y también la integridad territorial de los países. Y así Estados Unidos sugiere que el resto de puntos, recuerden, son 12, por lo tanto, los 11 restantes, pues no son necesarios. Dice que ha sido Rusia la que ha atacado a Ucrania y que ni la OTAN ni Estados Unidos ha atacado a Rusia.
Y Europa en la misma línea que Estados Unidos. Esta madrugada, tras conocer el plan de paz de China, el jefe de la delegación de la Unión Europea en China ha dicho que no consideraban la propuesta como un plan de paz. Anoche, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que ya había un plan de paz, la Carta de las Naciones Unidas, y dijo que ese es el motivo por el que el camino a la paz está claro y que debe ser que Rusia retire sus tropas de Ucrania y que deje de bombardear el país. Debe volver, dice, a la Carta de las Naciones Unidas. Pero en Europa no todo el mundo rechaza la propuesta de China. Polonia, por ejemplo, país vecino de Ucrania y Rusia, ya lo saben. Y precisamente por esa situación, un país muy asustado, porque la guerra acabe salpicando también a su territorio. Y es que su presidente, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha dicho hoy que considera la propuesta china como un posible camino hacia la paz. Dice que no podemos ignorar a una potencia tan grande como China. Y claro, menos lo pueden ignorar países que están tan cerca de la guerra y que temen tanto que al final puedan ser impactados también por este conflicto. Hay que recordar, bueno, no hay más que recordar el incidente del misil que en un primer momento se dijo que era ruso, luego finalmente se descubrió que era ucraniano, que cayó en Polonia y que causó incluso la muerte de varias personas. Así que mucho ojo, porque la cercanía también de este país a la guerra, pues por supuesto les hace estar en alerta todo el tiempo, y por eso Polonia quiere cuanto antes que se alcance la paz allí en Ucrania. Bueno, por cierto, aunque en Estados Unidos y en Europa parece que no están por la labor de apoyar ese plan de paz, y bueno, Polonia sí que es cierto que al menos sí que ha dicho que no descarta que sea una manera de llegar a esa paz, sí que es cierto también que China está recabando otros apoyos a ese plan de paz, quizá más bien pues tirando al lado oriente del mundo, al lado oriental. Bueno, José Antonio Binder, cuéntanos quiénes son esos apoyos que, bueno, esos países que ya han apoyado el plan de paz de China. Muy buenas, se está jugando la partida, sobre todo de futuro, de quién tiene el poder, la posibilidad de mover la voluntad de los países para que un proceso de paz salga adelante. Y ojo, porque quien lo consiga, el modelo que funcione, le va a convertir en un eje fundamental de las relaciones internacionales en el corto plazo. Y eso lo sabe China. Y China, el movimiento de esa carta de 12 puntos que puede llevar a la paz, está empezando a ser ya apoyado. Incluso Polonia, ha dicho su presidente, que estuvo hace apenas unas horas con Joe Biden, unos días con Joe Biden, ha pedido que pueda ser una de las opciones a plantearse. No solo ellos, sino que ahora mismo se cierne la fotografía, se enfoca la fotografía en el entorno de esos países que han estado en la abstención en Naciones Unidas: Guatemala, México, Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, que podrían dar un apoyo fundamental en el entorno hispanoamericano, y por otro lado latinoamericano, y por otro lado también esa fotografía en África, donde el poder, la influencia comercial, de negocios de China es importantísima, junto con que tiene el respaldo ya de Vladimir Putin. Ojo, porque lo que estaría planteando ahora mismo China es una opción que puede reflejar de manera perfecta que él es el líder de uno de los dos bloques. El otro sería Estados Unidos, con el seguimiento por parte de Europa de lo que vaya diciendo Estados Unidos hacia ese proceso de paz. Zelensky, que ha puesto también ese otro documento encima de la mesa, marcaría conjuntamente con Turquía la opción de que fuera el entorno de una negociación más o menos auspiciada por Occidente. Pero ojo, porque China ha dado el paso adelante y le van a apoyar gran parte de países que ahora mismo estaban en la abstención, y le van a apoyar ahora mismo gran parte de voluntades que buscan una paz con un modelo multilateral diferente que cambiará las relaciones internacionales para siempre si finalmente China consigue un apoyo mayoritario a su propuesta. No se está jugando poco. No es baladí el juego que se está haciendo en el entorno de esa carta de China, que sin duda es la gran noticia de este aniversario de la guerra de Ucrania, porque China ha dado un paso adelante, y aun con dudas en alguno de los puntos, de los 12 puntos de la carta, China ha querido dar un paso hacia la paz, hacia ser ese mediador que busque aunar esfuerzos frente a una posición, sobre todo europea, que está mucho más enconada en que el final de la guerra tiene que ser armado y no solo negociado, y no negociado, y solo cuando Rusia acepte la derrota y en ese momento se pueda hacer
una mesa de negociación de paz con un claro vencido. Solo en ese momento se puede plantear la mesa de negociación de paz. China quiere el momento antes, quiere nunca cerrar la puerta a la mesa de negociación con un planteamiento que es bien distinto a lo que está planteando Europa y también Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina de configurarse, pero el tablero geopolítico ha cambiado prácticamente, probablemente para siempre esta mañana, con esa carta de China que hace ver que el mundo al multilateralismo camina de una manera acelerada con China y con Estados Unidos, pero con Rusia y también con la Unión Europea y con Europa, pero también con los países latinoamericanos, pero también con los países asiáticos, pero también con los países africanos, jugando un papel que hasta ahora no les dejaban representar. Hoy ha vuelto a hablar Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Ha estado en Estonia con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y ha venido a sugerir que el plan de paz de China no va a llegar por ningún lado. Dice que Putin está preparado para más guerra y que para la paz no está preparado. Por lo tanto, que no ve sentido a que China esté planteando ahora un plan de paz que no se va a cumplir. Stoltenberg no ha hablado directamente sobre ese plan de paz, pero sí que ha sugerido que no se lo cree. Dice que China no tiene mucha credibilidad con todo lo que se refiere a la paz porque no ha condenado la guerra de Ucrania. De hecho, ha dicho que solo el apoyo militar a Ucrania, es decir, pues ese envío de equipo militar para la defensa y también para el ataque, recuerden, artillería pesada, tanques, incluso ahora se habla de cazas, que solo ese envío de equipo militar es lo que nos va a llevar a la paz en el país, porque, bueno, da a entender que realmente solo derrotando a Putin se va a poder alcanzar la paz. China doesn't have much credibility because they have not been able to condemn the illegal invasion of Ukraine. And they also signed, just days before the invasion, an agreement between President Xi and President Putin on limitless partnership with Russia. Stoltenberg también ha hablado sobre ese rumor de que China todavía estaría barajando si va a mandar o no armas a Rusia. El secretario general de la OTAN ha dicho que no han visto todavía que China haya entregado armas a Rusia, pero sí señales de que quizás se lo esté planteando todavía, de que no haya tomado una decisión. Además avisa de que eso sería un gran error y que China no debería hacerlo porque además este país, China, es miembro de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y por lo tanto, si lo hiciera, estaría apoyando una agresión ilegal. On the question of supplies of military support from China to Russia, we have not seen any actual delivery of lethal aid, but what we have seen are signs and indications that China may be planning and considering to supply military aid to Russia. And China should not do that, because that will be to support an illegal war of aggression, breaching international law and violating the UN Charter. And China is a member of the UN Security Council, and they have a particular responsibility to protect the UN Charter, and this is a war aggression violating exactly that charter. Bueno, y hoy ya saben, hace un año amanecíamos con la triste noticia de que los primeros misiles rusos habían caído en Ucrania. Fue el 24 de febrero de 2022. Entonces comenzaba la invasión de Rusia sobre Ucrania. Una invasión que muchos expertos coincidían en aquel entonces que esperaban que durara poco. Pero ahora ya nos adentramos en el segundo año de guerra. Una guerra que en la práctica solo se libra entre dos países, pero que realmente ha puesto al mundo entero en un conflicto. Una guerra que ha unido a Occidente a la hora de suministrar armas a Ucrania para que esa guerra se contenga solo en el territorio y no se extienda por Europa. Una guerra que del otro bando, del bando más oriental, ha unido todavía más a Rusia con sus aliados orientales como China e India, países que, por cierto, se niegan a condenar la guerra de Putin, pero que tampoco muestran su apoyo al conflicto en público. Un año después de los primeros misiles de Rusia en Ucrania, la amenaza que todos se temían que pudiera llegar también ha llegado, la nuclear. Y ha sido esta misma semana cuando se ha pasado de la palabrería a los hechos. Rusia ha dejado de amenazar verbalmente con sus armas nucleares y ha llevado más bien la iniciativa. Ha empezado por retirar a su país, a Rusia, del tratado nuclear que tenía con Estados Unidos y con el que ambos países trataban de controlarse el arsenal de armas nucleares los unos a los otros. Biden, por su parte, no se cree la amenaza de Putin, no cree que vaya en serio.
Lo que está claro es que en un año de guerra las cosas han cambiado mucho y la paz por el momento se antoja difícil, aunque ya hay países como China que creen que hasta aquí ha llegado esto y que es momento de negociar un acuerdo. Habrá que ver ahora, en este segundo año de guerra, cuál es la siguiente fase, la de la paz o la de un conflicto a mayor escala en el mundo. Bueno, vamos a intentar hacer un poco de balance de este año de guerra y también adentrarnos y avanzarnos a lo que va a pasar en el futuro próximo, teniendo en cuenta este plan de paz que ha anunciado, que ha publicado en el día de hoy China. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEO, muy buenas. Bueno, Luis, como decíamos, hoy se cumple un año de guerra en Ucrania, fue el 24 de febrero de 2022 cuando ocurrió esto. Entonces decíamos que muchos pensaban que iba a ser una guerra rápida. De hecho, yo creo que se hablaba de guerra relámpago incluso, ¿no? Me parece que ese era uno de los conceptos que se decían entonces, pero vamos, relámpago de relámpago nada, porque ha sido un año. Sin embargo, claro, todos quieren la paz, lo dicen desde un lado, desde el lado ruso también dicen que quieren dialogar, desde el lado europeo, por ejemplo, Borrell estos días en la ONU dijo que, por supuesto, nadie quiere la guerra, todos quieren la paz, pero me da la sensación de que eso a lo mejor todavía está un poquito lejos porque nadie quiere ceder y no sé hasta qué punto, hasta que una de las partes ceda, no vamos a tener paz. Sí, empiezo un poco con lo que planteabas, ¿no? Es verdad que cuando se produjo la invasión, pues parecía que esto iba a ser cosa de 72 horas, una semana como mucho. Cuando pasamos el primer mes, pues todos decíamos, madre mía, ya llevamos un mes y esto parece que no termina. La guerra al final se ha prolongado por un año, se prolongará por bastante más. Precisamente yo creo que en parte, por lo menos es mi humilde opinión, el que la guerra esté durando tanto, y no quiero que se entienda en el mal sentido, es parte, consecuencia de la bravura del pueblo ucraniano. Es decir, yo creo que Putin se equivocó al minusvalorar primero al presidente Zelensky y después al conjunto del pueblo ucraniano de cómo este pueblo está resistiendo la invasión de su país y cómo está resistiendo a pesar de las dificultades, y por lo menos eso a mí pues me parece digno de tener en cuenta o por lo menos de mencionarlo, ¿no? En relación a la paz, bueno, pues obviamente mediáticamente nadie compra un discurso que insista en la necesidad de avanzar en la guerra, de continuar una guerra. Es decir, el discurso bélico no vende, mediáticamente hablando y políticamente menos. Y precisamente muchísimo menos aún si hay algunas elecciones por medio, porque la gente al final pues no compra este mensaje, y en España lo vimos en su momento cuando no a la guerra, bueno, todas estas cuestiones de aquella época, ¿no? Pero precisamente esta es la importancia, la significación de ese lenguaje pacifista en los foros internacionales, pero bueno, todos queremos la paz, pero ¿qué paz queremos? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué paz queremos y hasta qué punto o en qué grado estamos dispuestos a ceder para conseguir esa paz? Obviamente yo no dudo de que nadie quiera proseguir la guerra. Bueno, creo que alguno en el Kremlin podría estar deseoso de continuarla, pero más allá de eso, ¿qué paz queremos? Es decir, ¿o qué paz estamos dispuestos a conseguir? Porque claro, en Rusia es muy difícil alcanzar una paz que suponga, por ejemplo, que Rusia aparezca como la perdedora. Ucrania es muy difícil que apueste por una paz que suponga cesión de territorios al final de unas fronteras reconocidas desde hace 30 años cuando colapsó la Unión Soviética. Es decir, hay muchos interrogantes, hay dos posiciones encontradas, tanto la posición rusa como la posición ucraniana tienen que tenerse en cuenta de cara a la negociación, porque al final esto, como se dice coloquialmente, ¿no? Dos no discuten si uno no quieren, y aquí precisamente los dos tienen que estar de acuerdo en el cese de las hostilidades. Por lo tanto, hay que ver qué posición es comprable, no sé si existe la expresión, pero bueno, yo la utilizo, tanto por una parte como por otra. ¿Qué posición puede vender Putin en la opinión pública, aunque suponga ceder en parte? Y qué posibilidades hay de que Zelensky pueda hacer lo mismo en Ucrania. Así que es verdad, en una negociación, precisamente por eso es una negociación, porque nadie pierde del todo y nadie gana del todo. Es decir, es un, entre comillas, win to win, pero siempre en algo se va a perder para que se pueda ganar en todo lo demás. ¿En qué se cede? Pues es el gran escollo que tenemos y que precisamente tiene que ver con el estatus territorial.
Bueno, yo creo que ellos también matizaron estas declaraciones diciendo que no había paz sin armas, pero que precisamente el apostar por la vía del diálogo, tal y como estaba configurada a día de hoy la situación y como estaba desarrollándose el conflicto, requiere que se sigan enviando armas. Es decir, ellos lo que también vinieron a decir es tenemos que seguir manteniendo nuestra postura respecto a Ucrania, proveyendo de armas, de recursos y de apoyo sobre todo humanitario en aquellos. Hay que recordar que, según las estadísticas, unos 9 millones de personas han cruzado las fronteras de la Unión Europea desde Ucrania, con lo cual eso también, el esfuerzo que estamos haciendo los Estados miembros, sí que es verdad que Polonia y los Bálticos lo están haciendo mucho más por la cercanía geográfica, pero bueno, todo eso debe seguir, o por lo menos es lo que Stoltenberg y Borrell, creo que también la presidenta de la Comisión ha ido por esta línea, pero eso no excluye que se pueda dialogar. De hecho, se ha dialogado con Turquía como mediadora a lo largo de estos meses, se han conseguido acuerdos como ese que facilitaba la exportación de grano desde Ucrania. Precisamente es uno de los puntos también que menciona el acuerdo chino, ¿no? El facilitar o el garantizar el suministro de alimentos para evitar crisis humanitarias en regiones mucho más sensibles y más vulnerables a estas cuestiones. Pero en relación a la provisión de armas, yo, tal y como lo expresaron, creo que bueno, pues Europa y Estados Unidos deben de seguir, porque tampoco pueden ahora dejar en la estacada a Ucrania después de un año, porque precisamente si Ucrania, lo decía al principio, ¿no? Es verdad que Ucrania, mucho del mérito de que la guerra no haya sido esa guerra relámpago y que Ucrania se hubiera desmoronado en 3 días, se debe a la bravura del pueblo ucraniano, por supuesto que sí, pero también en los recursos que la OTAN, no la OTAN como tal, sino los estados OTAN han estado suministrando a Ucrania en cuanto a armamento, ayuda económica, apoyo moral, visitas de los líderes a Kiev, visitas de Zelensky a las capitales europeas. Es decir, todo esto supone también, en la práctica, ha sido balones de oxígeno que han permitido a Ucrania sostener este conflicto, con lo cual eso yo creo que hay que tener esa variable presente de que el continuar con esa defensa del territorio ucraniano no excluye, y por supuesto creo que no debería excluir, la posibilidad de la mediación, del diálogo y de la intermediación de todas aquellas partes que se quieran ofrecer. Creo que hasta incluso el Vaticano llegó a ofrecerse como mediador, y creo que hasta el propio Papa dijo que estaba dispuesto a viajar tanto a Kiev como a Moscú, si con eso servía como puente de alguna manera para la consecución o la facilitación de un acuerdo. Bueno, pues veremos, porque desde luego que después del plan de paz que ha presentado hoy China, que ha sido un poquito polémico, a lo mejor, bueno, por la parte de Estados Unidos estoy segura de que no, porque ya han dicho que no les parece un plan de paz, eso también lo han dicho desde Europa, pero bueno, es una manera un poco de encaminarnos hacia ese terreno de negociaciones. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buen fin de semana. Igualmente, Luis. Bueno, nosotros seguimos hablando y de ese aniversario, porque hoy, para conmemorar la guerra, hoy Zelensky ha publicado un vídeo donde ha dicho que Ucrania va a derrotar a todo el mundo. El presidente ucraniano ha dicho que están preparados para todo y que son fuertes. Además, Zelensky ha recordado que con esa misma escenografía, con él mismo sentado detrás de una mesa, hace justo un año comenzaba la guerra en Ucrania. Dice que entonces, el 24 de febrero de 2022, fue el día más largo para las vidas de los ucranianos y que fue el más difícil de la historia reciente del país. Dice, nos despertamos pronto y no hemos dormido desde entonces. El presidente ucraniano concluye también diciendo que, bueno, que la conclusión principal de todo esto es que han sobrevivido y que no han sido derrotados, lo que nos decía básicamente Luis Rodrigo de Castro, que es que muchos pensaban que iba a ser una guerra que durara 3 días, 72 horas, finalmente cuando ya llevábamos un mes decíamos, bueno, pues al final está durando más de lo que esperábamos y ya llevamos un año. Bueno, y al final, Zelensky, al final de ese discurso en vídeo, ha acabado diciendo que van a hacer cualquier cosa para ganar la guerra este año 2023. Y se lo dijimos ayer, Hungría va a empezar a debatir la semana que viene sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, pero su presidente, Viktor Orbán,
ha dicho que todavía son necesarias más conversaciones entre los grupos parlamentarios antes de que su país ratifique la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN. En declaraciones a la radio pública húngara, Orbán ha dicho que ha pedido a sus parlamentarios, los de su partido, que apoyen la candidatura de los dos países, añadiendo que, bueno, sin embargo, algunos diputados no están muy entusiasmados con la ampliación de la alianza militar y ha pedido más conversaciones sobre este asunto. Aunque Estados Unidos haya rechazado el plan de paz de China, sugieren que sí que quieren que la guerra acabe. Expertos como Ezequiel Bistoletti nos decían hace unos días que a Estados Unidos ya se le ha terminado el negocio con la guerra de Ucrania. Y hoy Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha querido resaltar lo mucho que les preocupa la guerra y lo necesario que es que llegue a su fin. De hecho, Yellen ha dicho que lo más importante para la economía es que acabe la guerra, ni crisis energética ni inflación, que acabe la guerra, dice Janet Yellen. Lo ha dicho en declaraciones a puerta cerrada en el marco del encuentro del G20 que comienza hoy. Ha reconocido que la parte más devastadora de la guerra se la lleva Ucrania, pero que la militarización de Putin de los alimentos y la energía ha dañado a los países desarrollados y ha creado vientos de cara en la economía global que ha dañado a todas las naciones del G20. Estados Unidos ha aprovechado ya las primeras horas del encuentro del G20 para acusar a funcionarios financieros de Rusia de complicidad en la guerra. Ha sido Janet Yellen la que ha lanzado esas acusaciones, mientras que el anfitrión, Narendra Modi, el presidente indio, ha evitado hablar específicamente de la guerra en Ucrania en su discurso inaugural. Marta Isen, cuéntanos. Arranca la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Bangalore, en la India. Los jefes de finanzas de las mayores economías del mundo tienen por delante 2 días de reuniones oficiales en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, por supuesto, y las dudas de que se pueda llegar a un consenso sobre temas globales críticos, como por ejemplo aliviar la deuda de aquellos países más vulnerables. Como decimos, va a ser una cumbre no solo centrada en los retos económicos, sino también en los geopolíticos, porque arranca en el día en el que se cumple el primer año de la guerra en Ucrania. Y es que además hay que tener en cuenta que la incertidumbre de los actuales conflictos golpea y moldea las perspectivas económicas. Estados Unidos ya ha aprovechado las primeras horas de este encuentro para acusar a los funcionarios financieros rusos de complicidad en la guerra. Ha sido Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien ha lanzado estas acusaciones, mientras que el anfitrión, Narendra Modi, ha evitado hablar específicamente de la guerra en Ucrania en su discurso inaugural. Él ha hablado de las crecientes tensiones geopolíticas en términos generales y ha pedido a los líderes financieros que se centren en aquellos ciudadanos más vulnerables, aunque se entiende que el conflicto en Ucrania y sus efectos en la economía global van a dominar esta cumbre. Yellen ha pedido a sus homólogos del G20 que redoblen sus esfuerzos para apoyar a Ucrania y restringir la capacidad de Rusia para continuar con la guerra. Pero más allá de las conversaciones del G20 este fin de semana, se espera que los líderes del G7 anuncien nuevas sanciones contra quienes están ayudando a Rusia. Vamos ya con los mercados. Enseguida se publica el dato de inflación PCE en Estados Unidos, 2,5. Ya saben, el dato favorito de inflación de la Reserva Federal. El dato anterior estaba en el 5%, así que vamos a ver si en este caso se cumple. Y bueno, pues continuamos con el 5%, si baja la inflación o si sube. Antes hablamos de Alemania, del Banco Central Europeo concretamente, porque el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, quiere matizar a Christine Lagarde y dejar claro que el BCE va con todo contra la inflación. Tanto es así que Joachim Nagel, el presidente del Banco Central de Alemania, ha usado incluso una referencia religiosa. Nagel ha dicho que frenar la restricción monetaria demasiado pronto podría ser un pecado capital. Y además han lanzado también un aviso a navegantes. Dice que ya puede el mercado esperar una subida de tipos robusta para marzo. Claro, esto es curioso, cuando Lagarde ya ha dicho exactamente en qué magnitud va a subir tipos el Banco Central Europeo, 50 puntos básicos. Que ahora venga Nagel a decir que la subida va a ser robusta, ¿por qué no dice directamente que han sido o que van a ser 50 puntos básicos? Es porque quizá el Banco Central Europeo no tiene demasiado claro si van a ser 50, 75 incluso, o que va a volver a bajar ese ritmo de subidas hasta los 25 puntos básicos. Bueno, no lo sabemos, pero desde luego que lo que sabemos es que Nagel intencionadamente no ha hablado de una subida de 50 puntos básicos.
Bueno, pues seguimos con más noticias que tenían que ver con la economía. En Alemania la economía se hunde más de lo esperado en el último trimestre, y es que en los últimos 3 meses del año 2022 la actividad económica de Alemania se ha desplomado un 0,4% en términos trimestrales, el doble de lo que lo hizo el trimestre anterior. La Destatis, el organismo de estadística alemán, asegura que la caída en la inversión de capital y el consumo privado son las principales culpables. Sin embargo, el gasto gubernamental ha sido uno de los elementos que han contribuido positivamente. Bueno, esto para la economía alemana. Y vamos enseguida ya con el dato de inflación de Estados Unidos. Ya tenemos ese dato encima de la mesa, un dato que, como decíamos, se publicaba a las 2:30 de la tarde y lo tenemos ya. Un dato que, bueno, pues nos indica que la inflación ha seguido subiendo un poquito, es decir, que no tenemos desinflación, como veíamos por ejemplo en el dato de IPC, 5,4% de inflación anual en el mes de enero. Teníamos el mes anterior un 5,3%, así que ahí tienen un ligero repunte de la inflación en una décima, pero claro, ya no estamos hablando de una desinflación, estamos hablando de un aumento de la subida de los precios, es decir, algo que desde luego que en la Reserva Federal no se va a ver en absoluto con buenos ojos y que probablemente pues tenga también consecuencias en el discurso de Powell, cuando Powell dijo que esa inflación ya había comenzado a entrar en la fase de desinflación. ¿Qué están haciendo los mercados? Wall Street pues cayendo con muchísima fuerza. Bueno, estamos viendo cómo el Nasdaq está ahora mismo cotizando con caídas del 1,3%, el S&P un 1%, recuerden todo esto en fusión, el anterior estaba un poquito por debajo, así que bueno, pues ahí tenemos el dato de inflación PCE. Javier del Valle, me parece que has podido analizar un poquito más en detalle ese dato de inflación PCE, dato favorito de la Fed, y bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos datos, estas cifras, y por qué el mercado está cayendo tanto? Pues Marta, sorpresas al alza en la inflación. Ya sabíamos que la Fed había sobreestimado el que iba a acabar antes de tiempo con esa inflación todavía manteniéndose alta, esa inflación pegajosa, la que todavía es difícil de eliminar. Y vemos que está siendo difícil porque sale en el 5,4, se revisa el anterior dato al 5,3 y por encima de lo esperado y por encima de ese dato anterior. En la parte subyacente también sorpresas al alza. Marta, tenemos un 4,7 cuando se esperaba un 4,3. Si miramos en términos mensuales, aceleramos en 0,6% en el mes, tanto en el PCE general como en el PCE subyacente, por encima del 0,4 estimado. Es un dato que el mercado pues no esperaba en base a lo que esperaba ahora mismo, y que está sentando mal, obviamente, porque vemos los futuros que estaban cotizando más o menos entre el menos 0,9, menos 1%, y ahora cayendo en entornos del menos 1,31, menos 1,30, sobre todo para la parte tecnológica. ¿Esto qué supone? Mayores intereses durante más tiempo. Y ya lo hemos visto, hemos ido revisando todas estas semanas, cómo poco a poco los datos van mostrando que la Reserva Federal todavía le queda bastante trabajo. Ayer mismamente en el cierre de Wall Street analizábamos cómo la Fed está ahora mismo en un punto, en un bucle del cual es muy difícil salir, porque si siguen subiendo tipos, a lo mejor esa narrativa de que vamos a conseguir el soft landing poco a poco se va volviendo a eliminar, porque más subidas de tipos es todavía un frenazo más para la economía estadounidense, para la demanda estadounidense sobre todo. Mientras que si se quedan cortos y no quieren ver ese acúmulo de todos los efectos de las subidas de tipos, pues obviamente vamos a ver más inflación durante más tiempo, y eso es lo que estamos viendo, y por eso el mercado llevan los intereses subiendo en las últimas semanas, porque el mercado también estaba equivocado. No el mercado, sobre todo el mercado de renta variable, menos el mercado de bonos, que desde principios de febrero lleva rebotando, y por eso los intereses han pasado de la zona del 3,3% en el 10 años a la zona casi que veíamos del 3,9%. Hoy seguramente veamos otro repunte, intereses y dólar, lo que hace que las valoraciones, sobre todo activos de larga duración, pues se vean contraídos, ¿no? Muchísimas gracias por traernos esa información sobre el dato de inflación PCE, dato de inflación favorito, ya lo saben, de la Reserva Federal, y que ha sido tanto revisado al alza en el anterior mes, es decir, en el mes de diciembre, desde el 5% hasta el 5,3%, y también, bueno, pues un dato que en enero ha quedado también un poquito superior, en el 5,4%, que supone una inflación que aumenta y que de desinflación ya nada. Dijo Powell que estábamos en una fase de desinflación que acababa de empezar.
bueno, pues no sé si más bien acababa de terminar esa fase de desinflación que había comenzado, bueno, en otoño de 2022 y que ahora parece que de nuevo pues se queda un poquito estancada. Y el miedo que hay desde luego en los mercados es a que vuelva a haber inflación en una segunda ronda, incluso